Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Aprende en Casa 3. Espero que ya tengan todo su material listo y que ya tengan toda su atención y su energía y sus ganas también listas para comenzar con esta sesión de español para sexto grado. Y como siempre, acompañada de la maestra Gaby Rivas. Bienvenida, Gaby. María, muchísimas gracias por la bienvenida. Y pues a mí también me entusiasma estar aquí día con día y ver a través de tus avances los de nuestras niñas y niños en casa. Pues como lo hemos dicho muchas veces, tú eres su representante. Lo sé, Gaby, y eso me emociona y me compromete muchísimo. Es un gran honor para mí estar en esa representación de nuestros estudiantes de sexto grado de todo el país, de frontera a frontera. Y les imagino con frecuencia a quienes viven en la sierra o en una urbe o en la costa o en el campo. Y eso me inspira a dar lo mejor de mí, a preguntar lo que considero que ellos preguntarían y a motivarlos a continuar, a conocer los textos que tengan a su alcance, a leerlos, a conversar sobre ellos y a escribir mucho sobre lo que leen y piensan, pero también a desarrollar sus propios modelos de los textos que trabajamos y a compartirlos con más personas. Lo sé, María. Tu compromiso y cariño por nuestros estudiantes es muy evidente para mí y estoy segura de que para ellos también. Comparto tu sentir, también pienso en nuestros estudiantes, en mis colegas docentes y eso me motiva a dar lo mejor en cada una de estas clases. Qué emotivo inicio, Gaby, la verdad. Si de por sí ya venía yo muy entusiasmada para que recordáramos lo que sabemos sobre poesía y aprender cosas nuevas, ya te imaginarás cómo me siento ahora, con la energía y disposición en su punto máximo. Pues eso me da muchísimo gusto, María. Igualmente me siento de esa forma y espero que nuestros estudiantes en casa también. Seguro que sí. ¿Y qué haremos el día de hoy, Gaby? Pues el día de hoy, a partir del análisis y lectura de algunos poemas, aprenderemos más sobre sus características. En especial, nos centraremos en el uso del lenguaje figurado a través de figuras retóricas o literarias. ¿Recuerdas cuáles son, María, algunas de ellas? Ustedes, niñas y niños en casa, es algo que ya han estudiado en clases y grados anteriores y no son exclusivos del lenguaje poético. Lo recuerdo más o menos, querida Gaby. Pues no te preocupes. Empecemos ahora por el lenguaje figurado. ¿Qué recuerdas? Pues recuerdo que es cuando se utilizan las palabras de un modo que no se respeta su significado literal, sino que se les crea un nuevo significado. Así es, María. Tenemos primero el lenguaje literal, que como tú y nuestros estudiantes recordarán, es cuando se usan las palabras para indicar o designar el objeto para el cual fueron creadas. Y tenemos al lenguaje figurado, que es la forma de expresar una idea en términos de otro que tenga una semejanza con la primera, real o imaginaria, sin respetar el sentido y significado de las palabras. Sobre las figuras retóricas o literarias, yo diría que son las formas en que se expresa el lenguaje figurado. Muy bien, María. Ya las iremos revisando conforme analicemos los poemas. En casa, hagan con nosotras el ejercicio y después seleccionen algunos poemas a su alcance y repitan en ellos las actividades. Si les es posible, pueden consultar en internet las siguientes páginas para hacer la selección de poemas. La Biblioteca Digital ILSE cuenta con un amplio acervo de textos poéticos y enlaces a colecciones de sitios externos. También en el sitio de Literatura de Cultura UNAM pueden acceder a diferentes obras, algunas para lectura en línea y otras descargables. Sí, y si les es posible, compartan con su profesor, sus compañeros y sus familiares sus análisis, pues para recibir retroalimentación, y estoy segura que les va a ayudar a saber qué aspectos de lo abordado tienen claros y cuáles necesitan reforzar. Así es, María. Es muy importante contar con esta retroalimentación y a partir de ella reflexionar en torno a nuestras dificultades y con el apoyo de nuestros profesores y compañeros buscar estrategias para superarlas. En ese sentido, repasar temas que ya hemos abordado resulta de utilidad, así que no olviden, si está en sus posibilidades, que
pueden acceder al sitio de Aprende en Casa para consultar clases anteriores de estas y otras asignaturas, incluso de otros grados. Ya lo saben, niñas y niños. Y ahora sí, maestra Gaby, ¿qué necesitaremos para esta clase? Como siempre, querida María, necesitaremos nuestro libro de texto, diccionario, cuaderno y lápiz o pluma para escribir. Gaby, creo que se te está haciendo costumbre olvidarte de una de las cosas que más espero de esta clase, nuestra lectura. Por supuesto que no, María. El día de hoy leeremos el poema de Amorosa Raíz, de Alí Chumacero, uno de los poetas más destacados del México del siglo XX. Les platicaré un poco de él a ti y a nuestros niños en casa. Me parece excelente, Gaby, porque es un autor al que no conozco y del que tampoco hemos leído nada aún. No te preocupes, a continuación te comento que Alí Chumacero nació en Nayarit el 9 de julio de 1918 y falleció el 22 de octubre de 2010 en la Ciudad de México. Fue poeta, ensayista, crítico, traductor, editor, corrector y tipógrafo. Su obra poética ha sido considerada como una prolongación y culminación del grupo de los contemporáneos. ¿Lo recuerdan en casa? Hablamos de este grupo la clase pasada. Claro que lo recordamos, ¿verdad, niñas y niños? Muy bien, pues me da gusto saber eso. Y vamos a leer Poema de Amorosa Raíz. ¿Me ayudas? Por supuesto, Gaby. Dice así, pongan atención. Poema de Amorosa Raíz. Antes que el viento fuera mar volcado, que la noche se unciera su vestido de luto y que estrellas y luna fincaran sobre el cielo la alburia de sus cuerpos. Antes que luz, que sombra y que montaña miraran levantarse las almas de sus cúspides, primero que algo fuera flotando bajo el aire, tiempo antes que el principio. Cuando aún no nacía la esperanza, ni vagaban los ángeles en su firme blancura, cuando el agua no estaba ni en la ciencia de Dios, antes, muy antes. Cuando aún no había flores en las sendas, porque las sendas no eran ni las flores estaban. Cuando azul no era el cielo ni rojas las hormigas, ya éramos tú y yo. Muy bien, María. Y después de leer el poema, ¿qué piensas sobre él? Pues, Gaby, que es muy interesante conocer el poema, pero creo que con solo leerlo no podría analizarlo, pero sí tengo una idea o percepción general. Para mí, la voz del poema nos habla sobre un amor predeterminado entre dos personas, es decir, que nacieron para estar juntas sin importar nada. Su amor existiría sin que nada terrestre o divino pues pudiera evitarlo. Muy buena percepción global, María. Ahora, ¿te parece si lo analizamos? Listísima estoy. Bien, pues empecemos por la primera estrofa. Vamos a observar el lenguaje figurado y trataremos de identificar las figuras retóricas o literarias que utiliza, ¿de acuerdo? De acuerdo, Gaby. Pero ya no recuerdo muy bien cuáles son. ¿Podríamos hacer un repaso breve para que a nuestros estudiantes en casa y a mí nos resulte más sencilla la tarea? Claro que sí, María. Empecemos por recordar que las figuras literarias o retóricas son recursos del lenguaje que diversos autores, en este caso los poetas, utilizan para jugar con el lenguaje y dar belleza y expresión a sus palabras. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la comparación, donde se relacionan cosas, objetos o pensamientos que comparten alguna característica. ¿Cuáles serían algunos ejemplos? Podría ser, por ejemplo, Gaby canta como un jilguero, o Nicolás es fuerte como un roble, o Heréndira camina como si flotara. Excelente, María. En casa, escriban todos los ejemplos que se les ocurran. También reflexionen. ¿Cómo quedarían los ejemplos de María en lenguaje literal? Por ejemplo, el primero podría ser Gaby canta muy bien o Gaby tiene una voz apta para cantar. Vamos con otra figura muy utilizada en la poesía, la metáfora. Esta consiste en sustituir una palabra por otra con cierta relación de significado. ¿Me darías algunos ejemplos, María? Claro, Gaby. Se me ocurre
pintó estrellas plateadas en el lienzo negro de la noche. O los dientes de Elena son unas perlas. O sus cabellos largos y rizados, arroyos color castaño. María, qué poética. Muy buenas metáforas. Ya saben, niñas y niños, escriban todos los ejemplos que se les ocurran y continúen la reflexión sobre cómo quedarían los ejemplos de María en lenguaje literal. Por ejemplo, el segundo podría ser, los dientes de Elena son muy blancos. Vamos ahora con la personificación, que consiste en atribuir cualidades humanas a los animales, las plantas o las cosas. ¿Nos ayudas nuevamente con algunos ejemplos, María? A ver, voy a pensarlo un poquito, Gaby. Ya sé. El reloj se detuvo. No quería dejar correr el tiempo para no perderla. O la noche lloraba su ausencia. O el conejo de la luna la observaba dormir. María, me asombras. En los tres ejemplos, les das características humanas a elementos que no los tienen. Veamos algunas figuras más. Yo les daré los ejemplos. La anáfora consiste en repetir una palabra en el inicio de cada verso. La vida que empieza, la vida que sigue, la vida que se va. Ahora ahí tenemos el ejemplo y vamos con la aliteración. Por su parte, es la repetición de sonidos semejantes o iguales en palabras cercanas. El ave sabe de su suave trinar. Y por último, para esta clase, veremos los juegos de palabras como el uso de palabras homófonas. Se llama fuego como la llama que provocó el incendio. En casa, hagan lo mismo con estas figuras literarias o retóricas. Es decir, escriban nuevos ejemplos y transformen los que les di al lenguaje literal. Y bueno, en realidad hay muchas figuras literarias o retóricas, pero nos enfocaremos en estas para nuestro análisis. ¿De acuerdo? De acuerdo, Gaby. Y ahora sí, completamente lista. Muy bien, querida María. Pues vamos con la primera estrofa. Poema de amorosa raíz a Lichumacero. Antes que el viento fuera mar volcado, que la noche se unciera su vestido de luto y que estrellas y luna fincaran sobre el cielo la albura de sus cuerpos. ¿Qué figuras retóricas o literarias identificas, María? Pues antes de responderte, Gaby, me gustaría consultar dos palabras que desconozco aquí en el diccionario y sé que así ya podré comprender mejor el texto. Me gusta mucho, María, que tengas el hábito de consultar el diccionario. Adelante. Muchas gracias, Gaby. Pues son las palabras uncieran y alburia. Y empezaré por el orden en el que lógicamente aparecen aquí en el poema. Y pues me manda a ver uncir. Veamos. Ahí estoy en la UN. Dice así, uncir. Atar o sujetar al yugo bueyes, mulas u otras bestias. Albura. Dice así, blancura perfecta, punto. Ahora sí, ya estoy lista para identificar las figuras en esta estrofa. Y yo identifico dos. La primera es metáfora y la otra es personificación. En casa, no olviden acompañarnos en el ejercicio. Explícame en dónde las identificas, por favor, María. Claro, Gaby. Encuentro una metáfora cuando dice, antes que el viento fuera mar volcado. Y considero que es una forma de retratar el inicio de los tiempos, cuando quizá el cielo era turbio como el mar revuelto y el viento soplaba furioso, como en ese estado del mar. Y en el siguiente verso que dice, que la noche se unciera su vestido de luto. Hay personificación en esa estrofa, al dar cualidades humanas a la noche, de que se viste y se ata la ropa, aunque los bueyes y bestias de la definición aquí no tienen nada que ver. Y una metáfora al decir vestido de luto, porque la noche es negra y ese es un color tradicional de luto en muchas culturas.
Y entonces así, en los dos últimos versos, ¿qué dicen? Y que estrellas y luna fincaran sobre el cielo la albura de sus cuerpos. Ahí yo veo personificación, pues da a estos cuerpos celestes la capacidad de poder introducirse a voluntad en el firmamento. Lo de albura de sus cuerpos podría pensarse que es una metáfora, pero no, porque en sentido estricto se llama cuerpos celestes y desde la Tierra pues suelen verse así, blancos. Muy bien, excelente, María. Niñas y niños, ¿están de acuerdo con María? Por mi parte, solo puedo decirte muy buen análisis, María. Y lo último que dices es relevante. Los poemas no solo hacen uso del lenguaje figurado, sino también del literal. Pongan mucha atención en diferenciar ambos tipos de lenguaje en los poemas que lean en casa. Ahora veamos lo siguiente. Antes que luz, que sombra y que montaña, mirarán levantarse las almas de sus cúspides, primero que algo fuera flotando bajo el aire, tiempo antes que el principio. ¿Nos compartes tus hallazgos de la segunda estrofa, María? Claro, Gaby. Aquí me parece que solo hay personificación, cuando dota a las montañas de la capacidad de ver. Antes que luz, que sombra y que montaña, mirarán levantarse las almas de sus cúspides. En lo demás no identifico el uso de figuras literarias o retóricas. ¿Coinciden con los hallazgos de María? Concuerdo contigo en que en esta estrofa de las figuras retóricas o literarias que vimos, solo se hace uso de la personificación, aunque hubo una de la que no hablamos y es la enumeración, que consiste en acumular o sumar y vincular palabras. En ese caso, la segunda estrofa del poema definitivamente hace uso de la enumeración. Anótenlo ahí, niñas y niños. Continuemos. Cuando aún no nacía la esperanza, ni vagaban los ángeles en su firme blancura, cuando el agua no estaba ni en la ciencia de Dios, antes, muy antes. ¿Qué nos dices, María, de la tercera estrofa? Gaby, la verdad no estoy muy segura. Creo que solo se usa el lenguaje literal. Niñas y niños en casa, ayuden a María. María, ¿recuerdas lo que dijimos sobre aliteración? Es verdad, Gaby. Ay, gracias, niñas y niños. En el último verso, cuando dice antes, muy antes. Muy bien, María. Vamos ahora con la última estrofa. Cuando aún no había flores en las sendas, porque las sendas no eran ni las flores estaban, cuando azul no era el cielo, ni rojas las hormigas, ya éramos tú y yo. Fuente, Chumacero Alí, Amor entre ruinas, poema de amorosa raíz, en Fondo 2000, Biblioteca Digital ILSE. Ahí tenemos el enlace electrónico y fue recuperado el 10 de mayo del 2021. Me parece que podría ser un juego de palabras. Podría ser en casa. ¿Qué dicen? Elaboren una respuesta y compártanla si es posible con su profesor o profesora y sus compañeros y compañeras para recibir retroalimentación. A ver, María, con el análisis que hicimos, ¿confirmas tu primera impresión del poema? ¿Cuál es el tema y cómo lo aborda? Pues Gaby, lo confirmo. Y me queda la verdad ahora aún más claro. El tema es el amor romántico entre dos personas y la voz del poema dice que es algo que ya estaba predeterminado y, según entiendo, aún antes del origen de la Tierra. Y esto último me quedó más claro al leer estrofa por estrofa. Muy bien, María. Estudiantes en casa, su impresión global del poema con la lectura de su autor también se confirmó o cambió. Tomen nota de ello. Ahora analizaremos de forma más global el poema de Charles Baudelaire, El Cupido y el cráneo. ¿Me ayudas con la lectura, María? Y mientras María nos lee, identifiquen el tema del poema y las figuras retóricas o literarias que utiliza. También observen su estructura y todos los elementos o características que puedan identificar. ¿De acuerdo? Pues adelante, María.
Gaby, ya sabes que yo feliz de leer y pongan atención. El Cupido y el cráneo, Charles Baudelaire. Cupido está sentado sobre el cráneo de la humanidad, y sobre ese trono el profano, con risa desvergonzada, sopla alegremente burbujas redondas, que suben en el aire, como para alcanzar los mundos al fondo del éter. El globo luminoso y frágil toma un gran impulso, estalla y escupe su alma sutil como en un sueño dorado. Escucho al cráneo, en cada burbuja, rogar y gemir. Este fuego feroz y ridículo, ¿cuándo debe concluir? Porque lo que tu boca cruel desparrama en el aire, monstruo asesino, es mi cerebro, mi sangre y mi carne. Fuente: Baudelaire Charles, El Cupido y el cráneo, Las flores del mal, Biblioteca Virtual Universal en la liga que está viendo en pantalla, consultado el 10 de mayo del 2021. Muchísimas gracias, María. Antes de continuar, me gustaría compartir con nuestros estudiantes en casa y contigo que el poema que acabas de leer está inspirado en un grabado del pintor, dibujante y grabador neerlandés Hendrik Goltzius, quien nació en 1558 y murió en 1617. Ah, qué interesante, Gaby. Ahí vemos el grabado y sí, el poema cuenta una de sus posibles historias. Así es, María. Así que ya lo saben. Cuando les llegue el momento de escribir su poema, pueden utilizar una obra de algún artista plástico que les guste. Y como dice María, contar a través de la poesía una de sus posibles historias. Vayamos al poema, María. ¿Cuál es su estructura? Pues cuenta con título y está dividido en estrofas y versos, aunque la construcción es particular porque, según observé, todos los versos y las estrofas inician con mayúscula, aunque no haya puntos finales sino comas. ¿Por qué, Gaby? María, esa es una licencia que se da el autor, pero imagino que con ello, además de violar la convencionalidad, busca dar independencia a cada verso por sí mismo, pero esa es solo una hipótesis. En casa, hagan la suya. ¿Cuál dirías que es el tema del poema? Considero que el amor y la razón, o tal vez el amor y la muerte. No estoy muy segura, Gaby, aunque me inclino por lo primero. Cupido está sentado sobre el cráneo y desde esa posición las cosas no terminan muy bien para la razón. Es, me parece, una forma de decir que el amor también es capaz de hacer daño. En casa, por favor, también delimiten, según lo que comprendieron, el tema del poema. Ahora, María, dime, ¿qué figuras retóricas o literarias de las que repasamos hoy identificaste? En la primera estrofa encuentro una comparación o símil cuando equipara al cráneo con un trono profano. En la segunda estrofa no me queda muy claro si hay o no figuras retóricas o literarias, pero si hubiera, diría que es dotar a las burbujas de la intención de subir hasta alcanzar el fondo del éter. Y en la cuarta estrofa, me parece que usan la comparación y la personificación. Ya la burbuja se convirtió en un globo que es capaz de escupir un alma. Y en las dos últimas, cuando dice, escucho al cráneo en cada burbuja, es una metáfora. Cada burbuja es un ser humano y Cupido juega con ellos. Por eso los cráneos de las burbujas le reclaman y le expresan su dolor. María, me gusta mucho tu interpretación. ¿Consideran que María incluyó todas las figuras retóricas o literarias del poema? Si no es así, compleméntenlas en casa. Recuerden repetir lo que hicimos hoy al leer poemas para esta práctica social del lenguaje. Así cada vez les resultará más sencillo reconocer sus características de forma y contenido. Es una excelente idea. Yo ya lo hago cuando llegue a mi casa. Me parece perfecto, María. Y ahora quiero pedirte una última cosa. La recapitulación de la clase, ¿no es cierto, Gaby? Así es, María. ¿Me harías el favor de hacerla? Con mucho gusto. En esta clase realizamos el análisis de las figuras literarias o retóricas de dos poemas y aprovechamos para reconocer otras características de este tipo de textos. Muy bien, María. Gracias por la recapitulación. Y también te agradezco a ti y a quienes nos ven de sus hogares por su atención y empeño. Fue un placer estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias a ti, Gaby, y por supuesto a nuestros estudiantes en casa. Nos vemos mañana. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.
Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Poesía y lenguaje figurado, de lengua materna español de 6º grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como la maestra Gaby y yo. A continuación, historia. Nos vemos hasta la próxima, pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos, flexionamos rodilla, 90. Bien, exactamente. Arriba, muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien, exactamente ahí. Muy bien hecho, Yair. Ahí bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos, movemos los pies, nos relajamos, respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla, nos vamos a parar derechos, juntos los pies, y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas, nada más vamos a elevar, exacto, nuestros talones. Bien hecho, exactamente. Ese es, muy bien. Derecho, elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas, sin flexionar, cuida, no flexionar rodillas. Bien, otra más, perfecto, ahí está bien, muy bien. Elevamos los talones, bien, muy bien. Una más, bien, muy buena posición de los pies, juntos, no flexiones rodillas. Bien, una más, otra. Ok, Irving, nos vamos a parar, abrimos nuestro compás y lo que vamos a hacer es, vamos a meter las puntas hacia adentro y nos paramos derecho y hacemos la elevación de talones. Arriba, eso, utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio, muy bien. Una vez más. Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro, elevación, sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas, las puntas hacia adentro, nuevamente las ponemos en posición, las puntas hacia adentro de los pies, nuevamente, bien, exacto. Paramos, descansamos, respiramos, acuérdense de tener siempre la posición de los pies, de las puntas hacia adentro. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Nos vemos. Adiós, adiós. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.